Hola, buenos días, feliz domingo. Son las 13:33. Uy, mira, 13:33. Por un poquito podían haber sido las 3:33 de la tarde o de la madrugada. Bueno, capicúa casi. Bueno, estoy volcando los vídeos de las gafas de prueba, que sigo con las pruebas, pero las voy a colgar ya directamente después en el listado de los unboxing setup. Ayer terminamos por fin con la Iglesia Ortodoxa y hoy vamos a comenzar con los caballeros templados, digo. Pues sí, los caballeros templados. No, en serio, los caballeros templarios. A ver si puedo introducir un poquito lo que es el mundo artúrico, derivados del cuento de ciencia ficción del rey Arturo, para introducirnos un poquito lo que era la literatura medieval de la época en todo el mundo, ya no solo en España, sino en todo el continente, ¿vale? La idea es, antes de pasar a la Edad Media, a la Baja Edad Media ya como tal, crear un poquito los preámbulos para tener mejor conocimiento de cómo se van desarrollando los hechos históricos, que ya hablaremos en lo que es la propia historia, como hemos comentado. Y ya, pues bueno, con unos cuantos vídeos dejar ya finiquitado pues todo lo que es la Edad Media en sí. Porque luego mi idea es ir colgando artículos de personajes relevantes durante esta época. Por ejemplo, tengo uno preparado para hablar del Cid, otro de Hugo de Payns, el rey templario, por supuesto la mitología del rey Arturo. Y luego, por supuesto, me quiero centrar muy bien en el gobierno trastámara y el reinado de Isabel la Católica y Fernando el Católico, porque creo que son fundamentales los hechos acontecidos en toda esa época, de la cual deriva gran tradición y gran peso en la cultura geopolítica de nuestro país en concreto. Y bueno, y creo que sería maravilloso poder profundizar en todas estas cosas para comprender, bueno, pues efectivamente todos los rasgos culturales que marcaron esa época y que, por cierto, derivan de alguna manera o llegan su influencia hasta hoy día en muchas de nuestras tradiciones, festejos, mitos culturales, leyendas, todo cómo influye en nuestra sociedad. Yo siempre he sido de la opinión de que un acto histórico, ya sea por el correr del tiempo, por la divulgación de ese hecho en concreto a través de la sociedad, etcétera, como cuando estiramos algo como un chicle, que se estira, o el teléfono estropeado, este famoso, ¿cómo se dice esto? La continua verbalización de una historia a través de los siglos, eso al final resulta muchas veces en leyenda, en mito, en realidad o costumbre. Y la historia es poder discernir de todo eso cómo ha involucrado eso, cómo ha impactado eso en nuestros comportamientos de la vida diaria. Por eso yo siempre digo que la historia es muy importante, porque aunque no nos demos cuenta, vivimos involucrados en hechos y factos históricos que tienen un inicio en el pasado, tienen una continuidad en el presente y, por supuesto, una involucración en hechos posteriores futuros, que de alguna manera esos hechos futuros dependen de lo que se ha hecho en el pasado y en el presente. Sería un error muy grande desligarse de los tiempos históricos para comprender una sociedad actual, porque prácticamente todo lo que se ha iniciado en una época, esto es una línea temporal, desemboca en un tipo de final, un tipo de trayectoria, cultura o surgimiento de una etapa histórica o de otra edad o de otro lo que sea, edad del pensamiento, lo que sea. ¿Por qué? Porque todo tiene relación. Aquí no se puede vivir como una burbuja porque todo nos afecta. Y es así de sencillo. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar con los maravillosos caballeros templarios. Para nosotros, caballeros templados. Bueno,
La orden como tal de los caballeros templarios es la orden de los pobres compañeros de Cristo del templo de Salomón, que en latín se traducía como pauperes comilitones Christi templique Salomonici, también llamada Orden del Templo. En la forma afrancesada dicen la Orden del Temple, cuyos miembros son conocidos como los caballeros templados. Habrá quien suelte el chiste gracioso de Orden del Temple, ¿qué pasa? ¿Que eran pintores? Es un chiste malo, no. Temple, porque evidentemente es templo en francés. Y cuando llamamos templo nos referimos al templo de Salomón, que está en Oriente Medio, ¿vale? En lo que era la antigua Mesopotamia, ¿vale? Bueno, fue una de las órdenes monásticas militares de más relevancia católica y más poderosas de toda la Edad Media. Es decir, sí que además hay grandes documentales que he estado yo mirando en National Geographic, en otros canales de divulgación, y efectivamente eran unas órdenes poderosísimas, tan poderosas que llegaron a sufrir las conspiraciones reales y monárquicas de algunos estados para derrocarlas por el gran poder que tenían, su poder de influencia. Bueno, sobre esto ya hablaremos, pero vamos. Evidentemente voy a colgar algunas imágenes porque considero que los vídeos se hacen más atractivos si ponemos algunas imágenes. Ahora estoy con la parte del audio que luego ya edito, pero luego cuando ya yo termine de editar este vídeo con sus subtítulos y todas las cositas como hemos hablado para que le pueda llegar a todo el mundo, evidentemente colocaré imágenes para que sean, bueno, pues de vuestro interés y que os puedan gustar. Bueno, hacer un poquito atractivo lo que es la documentación histórica. Bueno, esta orden en concreto se mantuvo activa durante al menos más de 2 siglos, 200 años. Por cierto, hoy en día todavía hay familias aquí en España que descienden directamente de la Orden del Temple. Yo una vez me acuerdo que hice un viaje a Italia a la boda de mi hermana, y resulta que en ese aeropuerto coincidimos con varias personas que iban vestidas de templarios, de la Orden del Temple, que iban a un encuentro internacional de templarios. Eso me fascinó y desde entonces yo siempre he tenido curiosidad por este tipo de eventos y este tipo de sociedades, como diría yo, secretas de algún modo, ¿vale? Bueno, pues como digo yo, como venía contando, se fundó en 1118-1119 aproximadamente, por ahí un poquito posterior a la época visigoda, o sea, estamos en plena Alta Edad Media. Y como digo, durante más de 2 siglos ha estado vigente. Y la fundaron en concreto 9 caballeros franceses, liderados por el representante principal, Hugo de Payns, que hablaremos de este personaje con más profundidad en varios artículos que yo iré publicando. Y tras la primera cruzada, que fue el que inició esta orden, ¿vale? Su propósito original era proteger la vida de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista, principalmente desde la ciudad portuaria de Jaffa. En aquella época, evidentemente, los cristianos, la religión cristiana, la católica cristiana, tenía interés, igual que los musulmanes viajaban a la Meca, los cristianos tenían el interés de desplazarse a Tierra Santa para conocer en primera mano dónde había nacido Jesucristo, dónde había sido crucificado, retenido, etcétera, por dónde estuvo peregrinando con sus apóstoles, por dónde le seguían, etcétera, etcétera. Y esto siempre ha llevado como un símbolo de gran religiosidad y fidelidad al cristianismo solo por el hecho de aventurarse a hacer un viaje en plena incertidumbre por terrenos extranjeros en unas épocas en las que evidentemente no había infraestructuras tal y como las tenemos hoy en día, ni mucho menos, y conllevaba el hecho de peregrinar la posibilidad de obtener alguna indulgencia plenaria o papal por el hecho de haber hecho ese viaje y enfrentarse a peligros y, por supuesto, ver el origen
donde se inicia todo lo que es la cruzada, la Guerra Santa, ¿no? Evidentemente había salteadores en los caminos, había asesinos, había ladrones, todo tipo de peligros que ponían en riesgo la vida de los peregrinos que iban a acercarse al lugar santo. Entonces, digamos que esta orden era como la policía, entre comillas, de encargarse de que los peregrinos no sufriesen daños. La orden fue reconocida por el patriarca latino de Jerusalén, Garmón de Pigny, que le impuso como regla de los canónicos agustinos del Santo Sepulcro. Es decir, que se conoció esta orden del templo también como la Orden del Santo Sepulcro. Esta regla, dentro del contexto templario, es ni más ni menos que reconocida como la regla latina, aprobada finalmente y oficialmente por la Iglesia Católica en el 1129 durante el Concilio de Troyes, muy famoso este concilio, que también hablaremos de él, celebrado en la catedral de la misma ciudad. La Orden del Templo creció rápidamente en tamaño y poder, como hemos dicho. Empezó por supuesto, a contribuir a las grandes riquezas de la Iglesia Católica, ¿vale? Los caballeros templarios tenían como distintivo en un manto blanco una cruz encorada de color rojo sobre él, ¿vale? O sea, una cruz de este tipo, ¿vale? Es como una cruz celta, ¿vale? Es curioso porque la cruz de las SS, ¿vale? De la policía, de la Gestapo, ¿vale? Alemana, estaba basada en esta cruz, solo que la de ellos es la cruz gamada negra. Y es muy triste que asociemos este tipo de cruz con el nazismo. ¿Pero por qué? Tiene una relación, por eso es tan importante conocer la historia. Hitler era uno de los grandes amantes de las leyendas artúricas y lo que buscaba en su mente enfermiza era encontrar el botín que habían dejado los templarios en aquella época cuando les persiguió Felipe el Hermoso, y supuestamente fueron condenados a morir en la hoguera sin revelar secreto de dónde habían dejado sus grandes riquezas acopiadas durante todos los 2 siglos en los que tuvo poder esta orden. Hitler lo que trataba de buscar era, según él, el Santo Grial. Por eso siempre los caballeros de la Luftwaffe y de la Gestapo, de las SS, básicamente llevaban este emblema, la cruz gamada, que se le llama así. Nosotros le llamamos cruz ancorada para no llamarla cruz gamada, porque la cruz gamada tiene como un distintivo peyorativo, por desgracia, a causa del nazismo, ¿vale? Y es muy triste que hoy se utilice eso, que nada tiene que ver con los valores cristianos, ¿vale? Bueno, que me voy por los tornos, pero bueno, es para matizaros un poquito de dónde sacamos estos conceptos antes de que se nos olviden o se nos dispersen, ¿vale? Pero creo que es importante entenderlo. Bueno, pues a partir del 24 de abril del 1147, el Papa Eugenio III les concedió el derecho a llevar permanentemente la cruz sencilla, pero ancorada en lo que es la ropa, ¿vale? Que simbolizaba además el martirio de Cristo, de color rojo, porque el rojo era el símbolo de la sangre vertida por Cristo, pero también el símbolo de la vida. La cruz estaba colocada en su manto sobre el hombro izquierdo y encima del corazón. Militarmente, sus miembros se encontraban entre las unidades mejor entrenadas que participaban en las cruzadas. Los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura económica dentro del mundo cristiano. Crearon incluso técnicas, como hemos dicho, financieras. Los primeros bancos o entidades prestamistas se atribuyen a las órdenes templarias. Fijaros si todo tiene relación, sé que todo tiene relación, que constituyen la forma primitiva, como aquí digo, del banco moderno que conocemos hoy en día. La orden además edificó una serie de fortificaciones por todo el mar Mediterráneo y Tierra Santa, todo el cúmulo. Si veis el continente de Europa, que se extiende
luego por su parte del Mediterráneo, a partir de Italia, Grecia y todo eso, toda la cuenca del Oriente Medio, Bizancio, todo eso se extiende hacia la península de Anatolia, todo eso era todo Tierra Santa y susceptible, por supuesto, de batallas y cruzadas de lo que era la llamada Guerra Santa, ¿vale? El éxito de los templarios se vincula también estrechamente a estas cruzadas, a estas batallas contra los infieles. Los infieles, ¿quiénes eran? El reino musulmán. Acordaros que surgen estas cruzadas mientras se está en pleno apogeo, las invasiones bárbaras, las invasiones visigodas y, por supuesto, todas las invasiones norteafricanas, de Oriente Medio, los hunos, toda esta clase de bereberes que habitaban por la zona de Mesopotamia. ¿Qué significa? Que eran todos de origen musulmán, con otra creencia y evidentemente rivalizaban contra los cristianos. Por eso, esta orden lo que quiere es erradicar la herejía y al mundo musulmán y oriental del continente europeo, ¿vale? Por el peligro de la mezcla de culturas, básicamente. La pérdida de Tierra Santa supuso la desaparición de los apoyos a la orden. Asimismo, los rumores generados en torno a la secta, ceremonia de iniciación y los templarios crearon además una gran desconfianza. Como hemos dicho, Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso, se había endeudado con la orden y además, atemorizado por el creciente poder que la orden empezaba a tener, comenzó a presionar al Papa Clemente V para que tomara medidas contra sus integrantes. En 1307, bajo la acusación de culto con un tal Baphomet, Baphomet es un dios pagano al que supuestamente le atribuían cultos heréticos, ¿vale? Es decir, que no decían que la orden del Temple no daba culto a Cristo y a Dios, sino todo lo contrario, sino a un dios pagano. Y para ellos eso era una herejía absoluta. Daros cuenta que en esa época está la Santa Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición que se perseguía a las brujas y todo esto. Ya cuando hablemos de lo que es la mitología, la literatura, las tradiciones paganas de toda la Edad Media, vamos a hablar de la Santa Compaña, de todo esto, ¿no? De las brujas, de todo lo que ocurría aquí en la península ibérica, que tiene muchos de sus orígenes precisamente en la Guerra Santa contra los infieles, en el Tribunal de la Santa Inquisición y, por supuesto, con todos los actos acometidos por Felipe IV contra este tipo de sociedades secretas llenas de poder que además, por supuesto, influían en toda la población y eran hasta peligrosas para la propia monarquía. Bajo esta acusación de culto al tal Baphomet, un gran número de templarios fueron apresaliados e incluso se les obligó a confesar bajo tortura y ser quemados en la hoguera, lo que supuso el cese de sus actividades bancarias, abriendo paso al monopolio tribal. En 1312, Clemente V, desde Aviñón, el Papa de Aviñón, prisionero por los monarcas francos, cedió a las presiones de Felipe IV y disolvió la orden. Su abrupta erradicación dio lugar a especulaciones y leyendas que han mantenido vivo hasta nuestros días el nombre de los caballeros templarios, básicamente lo que os he contado desde que hemos empezado. Pero vamos a hablar primero por los antecedentes de esta orden, ¿vale? Controladas las invasiones musulmanas y vikingas, bien por vía militar o bien por el asentamiento en la Europa occidental, comenzó una etapa de expansión. Aumentó la producción agraria, que lo hemos visto, en paralelo el crecimiento de la población, y asimismo también el comercio experimentó un nuevo renacer, al igual que las ciudades. Acordaros que el comercio estaba todo en pleno apogeo gracias precisamente a las tareas comerciales desarrolladas principalmente por la población musulmana, la repoblación de tierras, la reconquista, etcétera, etcétera, ¿vale? Empezamos a tener ya un cúmulo, un apogeo societario
que está en continuo movimiento. Las autoridades religiosas, o bien la autoridad religiosa matriz o centro común de dicha región y única visible en los siglos anteriores, había logrado introducir en el belicoso mundo medieval las ideas de la paz de Dios o la tregua de Dios, que dirigían el ideal de la caballería hacia la defensa de los débiles. No obstante, no rechazaba el uso de la fuerza para defender a la Iglesia, ya que el pontífice Juan VIII, a finales del siglo IX, había declarado, entre comillas, aquellos que murieran en el campo de batalla luchando contra el infiel verían sus pecados perdonados, es más, se equipararían a los mártires por la fe. Es decir, que si encima perdías la vida en un combate por defender la fe y por defender evidentemente la Guerra Santa y la cristiandad, evidentemente tus pecados iban a ser perdonados y podías ascender a los altares y ser canonizado incluso santo. O sea, ¿cómo no? La población no iba a estar interesada en formar parte de algo así, por supuesto. Existía además un arraigo exagerado de sentimiento religioso que se manifestaba en las peregrinaciones a lugares santos, habituales en la época. A principios del siglo IX Roma fue sustituida paulatinamente como lugar tradicional de peregrinación por Santiago de Compostela y Jerusalén. Es decir, desde que se conoce el mito de que Santiago, en este caso Pedro, que es el apóstol, que es el primer apóstol en el que Jesucristo deposita la función o la... ¿Cómo se llama esto? La misión, que no me salen las palabras, de crear la Iglesia Católica sobre él, la primera piedra, es decir, él es el primer responsable de crear la Iglesia Católica como tal. Desde que se sabe que viene a España y muere en Galicia, que esto todavía se está estudiando si esto realmente fue un mito o simplemente fue una realidad, bueno, pues se hace, por supuesto, un peregrinaje a tierras para obtener la indulgencia plenaria en los jacobeos. El jacobeo no es más ni menos que venir por las rutas desde Francia, rutas románicas, hasta Galicia, a donde ha sido enterrado supuestamente el cuerpo de Santiago, el apóstol Santiago. Es decir, todo este jubileo, año santo, que es que en el Papa concede indulgencia plenaria a todas las personas que hagan la ruta de Santiago, la ruta del peregrinaje de Santiago. ¿Y cómo es eso? A Galicia y, por supuesto, a Tierra Santa. ¿Veis? Todo está ligado, como he dicho. Entonces, como decíamos, estos nuevos destinos no estaban exentos de peligros, obstáculos como asalteadores de caminos, como hemos dicho, o fuertes tributos para los señores locales. Pero el sentimiento religioso, unido a la esperanza de aventuras y fabulosas riquezas en Oriente, sedujo a muchos peregrinos que al volver a sus hogares relataban sus peripecias. El pontífice Urbano II, el Papa Urbano II, tras asegurar su posición al frente de la Iglesia, continuó con las reformas de su predecesor Gregorio VII, un papa importantísimo. Con Gregorio VII se instaura el culto gregoriano, ¿vale? El canto gregoriano que conocemos hoy en día religioso viene precisamente de la orden papal de Gregorio VII en Acre. Acre era ciudad en Tierra Santa donde estaba el Papa, ¿vale? La petición de ayuda realizada por los bizantinos junto con la caída de Jerusalén en manos turcas propició además que el concilio de Clermont en noviembre de 1095 Urbano II expusiera ante una gran audiencia los peligros que amenazaban a los cristianos occidentales y las vejaciones a las que se veían sometidos los peregrinos que viajaban a Jerusalén. La expedición militar propuesta por Urbano II pretendía también rescatar esta ciudad de manos musulmanas. ¿Qué les pasaba a los peregrinos? Pues si eran interceptados por las milicias musulmanas, los decapitaban, los desollaban, los empalaban. Bueno, ya sabéis de dónde viene también la mitología de Vlad Tepes, el empalador, ¿vale? Digamos que esta fue
una de las ramas de los caballeros templarios, lo que en este caso se le llamaban la Orden de Dracul, del dragón, que era algo parecido, solo que en la Europa oriental, ¿vale? Hacia Turquía, que estaba muy cerca del Imperio Bizantino, lógicamente, que estaba muy cerca del Imperio Musulmán. Estaban muy próximos a ¿cómo se llamaba este rey, este sultán? Madre mía, ¿cómo se llamaba? Solimán. Solimán era uno de los grandes emperadores musulmanes, ¿vale? Que tenían el poder de guerrear contra las huestes cristianas. La Guerra Santa básicamente era entre ambos bandos, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, y con este inciso también para explicar un poquito de dónde vienen todas estas historias, las recompensas espirituales prometidas, aunadas por el ansia de riquezas, hicieron que príncipes, señores, respondiesen al pronto llamamiento del pontífice. Es decir, que seducidos por esa propaganda de aventura, de captar riquezas, tesoros, etcétera, por supuesto, como no iban los señores con esa ansia viva y esa avaricia de querer acaparar riquezas, ¿cómo nos iban a presentar voluntarios al servicio del pontífice y de la Guerra Santa? Pues por supuesto, y de hecho se donaban ingentes cantidades de fortunas hacia la sede papal de Roma para distribuir todo esto en las batallas de la Guerra Santa, ¿vale? La Europa cristiana movió con este ideario un común bajo el grito de Deus vult, Dios lo quiere, la frase que encabezaba el discurso del Concilio de Clermont, en el que Urbano II convocó la primera cruzada. Dicha expedición militar culminó con la conquista de Jerusalén en el año 1099, es decir, Jerusalén, que era musulmán, fue reconquistado por los católicos y con la constitución de territorios latinos en la zona, como los condados de Edesa y Trípoli, y el Principado de Antioquía y el Reino de Jerusalén, donde Balduino I asumió en 1100 el título de rey. Vamos a hablar un poquito de la historia y de la fundación de los primeros tiempos de las órdenes templarias. Apenas creado el reino de Jerusalén y elegido Balduino I como su segundo rey, tras la muerte del hermano Godofredo de Bouillon, algunos de los caballeros que participaron en la primera cruzada decidieron quedarse a defender los santos lugares y a los peregrinos cristianos que viajaban con ellos. Balduino I necesitaba organizar un reino y no podía dedicar muchos recursos a la protección de los caminos, ya que no contaba con efectivos suficientes para hacerlos. Esto y el hecho de que Hugo de Payns fuera el primer pariente del conde de Champaña, y probablemente pariente lejano del mismo Balduino, llevó al rey a conceder a aquellos caballeros un lugar donde reposar y mantener sus equipos, así como otorgarles derechos y privilegios, entre los que figuraba el alojamiento en su propio palacio, que no era sino la mezquita de Al-Qasa, ubicada en el interior de lo que en su día había sido el recinto del Templo de Salomón. Y cuando Balduino abandonó la mezquita y sus alrededores como palacio para fijar el trono en la Torre de David, todas estas instalaciones pasaron de hecho a los templarios, que de esta manera adquirieron no solo su cuartel general, sino también su nombre. Es decir, que el rey Balduino es el que les confiere y les dona este lugar para que se asienten allí, ¿vale? Además, el rey Balduino se ocupó de escribir las cartas a los reyes príncipes más importantes de Europa a fin de que prestaran ayuda a la recién nacida orden, que había sido bien recibida no solo por el poder político, sino también por el eclesiástico, ya que el patriarca de Jerusalén fue la primera autoridad de la Iglesia que la aprobó canónicamente.
9 años después, la creación de la orden en Jerusalén en 1129, se reunió el llamado Concilio de Troyes, como hemos dicho, súper famoso, que se encargaría de redactar la regla de la recién nacida Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, se llamaba así. El concilio, encabezado por el legado pontificio de Albano, asistieron los obispos de Chartres, Reims, París, Saint-Soissons, Troyes, Orleans, Auxerre y demás casas eclesiásticas de Francia. La de Orleans era súper famosa, la de Chartres, Reims también, que en Reims es donde normalmente se ungía a los reyes de Francia. Esta fue muy importante, esta sede, en la batalla de Reims, con Juana de Arco en la Guerra de los 100 años, para entronizar a Carlos de Valois, el delfín de Francia, ¿vale? Vamos a seguir. Hubo también varios abades, como San Esteban Harding, mentor de San Bernardo, el mismo San Bernardo de Claraval, y laicos como los condes de Champaña y de Nevers. Hugo de Payns expuso ante la asamblea las necesidades de la orden, por lo que se decidieron artículo por artículo hasta los más mínimos detalles de esta, desde la forma de ayudar y ayunar hasta la de llevar el peinado, pasando por los rezos, oraciones o incluso el armamento. Por lo tanto, la regla más antigua de la que se tiene noticia es la redactada en este concilio, escrita casi seguramente en latín, que se basaba hasta cierto punto en los hábitos y usos anteriores al concilio. Las modificaciones principales procedían de lo que era hasta entonces los templarios vivían bajo la regla de San Agustín, y que en el concilio se sustituyó por la regla cisterciense, la de San Benito, pero modificada, y que profesaba San Bernardo. Por eso fue tan importante en la Edad Media la Orden del Cister. Por supuesto, la Orden de Cluny y la Orden del Cister. Todas estas órdenes, mendicantes, por cierto, estas órdenes son las que van a arraigar en España en cuanto al arte. El gótico viene de ahí, va a sustituir el arte románico, va a ser sustituido por el gótico. La regla primitiva, en este acto oficial, o en el acta oficial que tengo aquí a continuación del concilio, y de un reglamento que tiene 75 artículos, entre los que figuraba algunos como este, abro comillas, artículo 10, del comer carne a la semana. En la semana, si no es en el día de Pascua o Natividad o Resurrección o festividad de Nuestra Señora o de todos los santos que caigan, basta con comerla en 3 veces o días, porque la costumbre de comerla se entiende en la corrupción de los cuerpos. Si el martes fuere de ayuno, el miércoles se os dé con abundancia. El domingo, así, a los caballeros como a los capellanes se les dé sin duda 2 manjares en honra por la santa resurrección. Los demás sirvientes se contenten con uno y den gracias a Dios. Fijaros, hasta eso tenían delimitado. Una vez redactada esta famosa acta, fue entregada al patriarca latino de Jerusalén, que era Esteban de Ferté, también llamado Esteban de Chartres, y si algunos autores estiman que el redactor pudo ser su predecesor Garmón de Pigny, que la modificó eliminando 12 artículos e introdujo otros 24 nuevos, entre los cuales se encontraba la referencia a que los caballeros solo vistieran el manto blanco y los sargentos un manto negro. Después de recibir la regla básica, 5 de los 9 integrantes de la orden, encabezados por Hugo de Payns, viajaron primero por Francia y después por el resto de Europa para recoger donaciones y alistar caballeros a sus filas. Se dirigieron inicialmente a sus lugares de procedencia, con la certeza de que serían aceptados asegurándose cuantiosas donaciones. En este periplo, además, consiguieron reclutar un poco de cerca de 300 caballeros, sin contar escuderos, hombres de armas y pajes. Para la orden, en Europa fue importante también la ayuda que se les concedió del abad San Bernardo de Claraval, quien, por sus parentescos y su cercanía con varios de los 9 primeros caballeros, se esforzó sobremanera en darla a conocer por medio de sus altas influencias en Europa, sobre todo en la corte papal. San Bernardo era sobrino de André de Montbard, quinto gran maestre de la orden y primo por parte de madre de Hugo de Payns. Era también creyente convencido y el hombre de gran carácter, de una sapiencia e independencia admirables en muchas partes de Francia y en la propia Santa Sede. Fue un reformador de la regla benedictina y fueron muy conocidas sus discusiones con Pedro Abelardo, brillante maestro de la época.
Así pues, era de esperar que San Bernardo aconsejara a los miembros de la orden una regla rígida que los instara a aplicarse a ella en cuerpo y alma. Participó de su redacción en 1129 en el Concilio de Troyes, como hemos dicho, durante el cual se produjo numerosas enmiendas al texto básico que había redactado el patriarca de Jerusalén, Esteban de Ferté. Posteriormente, ayudó de nuevo a Hugo de Pins en la redacción de una serie de cartas en las que defendía la Orden del Temple como el verdadero ideal de la caballería e invitaba a las masas a unirse a ella. Por eso, muchas de las grandes leyendas del mundo artúrico y de todo esto tienen clara referencia a estas órdenes, ¿vale? Las bulas de Omne Datum Optimum de Milites Templi y de Militia Dei confirmaron los privilegios de la orden. De manera resumida, se otorgaba a los caballeros templarios una autonomía formal y real respecto de los obispos, que quedaban sujetos tan solo a la autoridad papal. Asimismo, los excluían de la jurisdicción civil y eclesiástica y les permitían tener sus propios capellanes, sacerdotes pertenecientes a la orden, y además que les otorgaron el poder de recaudar bienes y dinero de variadas formas. Por ejemplo, tenían derecho de óbolo, que son las limosnas que se entregaban en todas las iglesias una vez al año. Además, estas bulas papales les daban derechos sobre las conquistas en Tierra Santa y se les concedían atribuciones para construir fortalezas e iglesias propias, lo que les reportó además una gran independencia y poder. Hacia 1167 o 1187, según algunos estudiosos, se redactaron los estatutos jerárquicos de la orden, una especie de reglamento que desarrollaba artículos de regla y regulaba los aspectos necesarios que no habían sido tenidos en cuenta por la regla primitiva. Por ejemplo, la jerarquía de la orden estaba detallada en relación a la vestimenta, vida conventual, militar, religiosa y deberes y privilegios de los hermanos templarios, que consta de más de 600 artículos divididos en secciones. Durante su estancia inicial en Jerusalén se dedicaron únicamente a escoltar a los peregrinos que acudían a los santos lugares, ya que su escaso número, 9, no permitía tampoco realizar actuaciones de mayor magnitud o envergadura. Se instalaron en el desfiladero de Al-Tlit, desde donde protegían los pasos cerca de Cesarea. De sus costumbres de la época no se conoce exactamente cuántas personas componían realmente la orden al principio, ya que todos los caballeros tenían un séquito menor o mayor. Se ha venido a considerar que por cada caballero habría que contar 3 o 4 personas más, por lo que estaríamos hablando de entre 30 y 50 personas entre caballeros, peones, escuderos, servidores, etc. Sin embargo, su número aumentó de manera significativa al aprobarse la regla, y ese fue el inicio de la gran expansión de los pauvres chevaliers du temple, los pobres caballeros del templo. Hacia 1170, unos 50 años después de su fundación, los caballeros de la Orden del Temple se extendían ya por tierras actuales, países de Francia, Alemania, Reino Unido, España y Portugal. ¿Veis? En España también. Y su expansión territorial contribuyó a incrementar enormemente su riqueza en los mayores, la mayor de todos los reinos de Europa. Es decir, tenían un poder prácticamente real. O sea, es que tenían una gran cantidad de patrimonio que es innumerable. Los templarios participaron de forma muy destacada en la Segunda Cruzada, durante la cual protegieron al rey Luis VII de Francia luego de sus derrotas ante los turcos. Hasta 3 grandes maestres cayeron presos en el combate en un lapso de 30 años, como fueron Bertrand Blanquefort en 1157, Eudes de Saint-Amand y Gerard Ridefort en 1187. En cuanto al principio del fin de la orden, las derrotas de Saladino, sultán de Egipto, les hicieron retroceder. Así, el 4 de julio de 1187, la batalla de los Cuernos de Hattin, que tuvo lugar en Tierra Santa, esto es muy famoso, y al oeste del mar de Galilea, en el desfiladero conocido como los Cuernos de Hattin, que le llamaban Quorum Hatum, el ejército cruzado, formado principalmente por contingentes templarios y hospitalarios de las órdenes de Guido Lusignan, rey de Jerusalén, y de Reinaldo de
Chatillon se enfrentó a las tropas de Saladino. Este les infligió una gran derrota además en la que el gran maestre de los templarios, Gerard de Ridefort, cayó prisionero y además perecieron muchos templarios y hospitalarios. Saladino tomó posesión de Jerusalén y terminó con el reino que había fundado Godofredo de Bouillon. Sin embargo, la presión de la Tercera Cruzada, las gestiones de Ricardo I de Inglaterra, llamado Corazón de León, lograron un acuerdo con Saladino para convertir Jerusalén en una especie de ciudad libre para el peregrinaje. Después del desastre de los Cuernos de Hattin, las cosas empeoraron. En 1244, Jerusalén, que había sido recuperada 16 años antes por el emperador Federico II por medio de los pactos con el sultán Al-Kamil, cayó definitivamente. Los templarios se vieron obligados a mudar sus cuarteles generales a San Juan de Acre. San Juan de Acre es súper famoso, junto con otras dos grandes órdenes monástico-militares, los hospitalarios y los teutónicos. Los teutónicos eran de origen teutón, teutón es alemán, ¿vale? Del origen de la zona de Barbarroja, ¿vale? Como hemos dicho, las posteriores cruzadas, la cuarta, quinta y sexta, a las que también se alistaron los templarios, no tuvieron repercusiones prácticas en Tierra Santa o fueron episodios demenciales, como la toma de Bizancio en la cuarta cruzada. En 1248, Luis IX de Francia, después conocido como San Luis, decide convocar y liderar la séptima cruzada, pero su objetivo ya no es la Tierra Santa, sino Egipto. El error táctico del rey y las pestes que sufrieron los ejércitos cruzados condujeron a la derrota de Mansura y a un desastre posterior en el que el propio Luis IX cayó prisionero. Fueron los templarios tenidos en alta estima por sus enemigos, quienes negociaron la paz y prestaron al monarca la fabulosa suma que componía el rescate para pagar por su persona. En 1291 se produjo la caída de Acre, la sede papal, con los últimos templarios luchando junto al maestre Guillermo de Beaujeu. Constituyó además el fin de la presencia de la cruzada en Tierra Santa, pero no el fin de la orden, que se mudó al cuartel general en Chipre, es decir, de Acre suben hasta Chipre, a la isla de Chipre, isla en propiedad tras comprarla Ricardo Corazón de León, pero a la que hubo que devolver al rey inglés ante la rebelión de los habitantes. La convivencia de los templarios y los soberanos en Chipre, de la familia de Lusignan, fue incómoda hasta el punto de que la orden participó en la revuelta palaciega que destronó a Enrique II de Chipre para entronizar a su hermano Amalarico. Esto permitió a la orden sobrevivir en la isla hasta varios años después de su disolución en el resto de la cristiandad. Tras su expulsión de Tierra Santa, tras la pérdida de Acre en 1291, los templarios intentarían reconquistar las cabezas de puente para penetrar nuevamente desde Chipre en cercano Oriente. Fue la única de las tres grandes órdenes de caballería cristiana que lo intentó, pues los caballeros hospitalarios y los teutónicos orientaron sus intereses a otros lugares que poseían otras bases territoriales para su subsistencia, como Rodas y Chipre en el caso de los primeros y Prusia Oriental y Livonia en el caso de los segundos. La isla de Arubat, en la costa meridional, que es hoy la actual Siria, perdida en septiembre de 1302, fue la última posesión de los templarios en Tierra Santa. Los jefes de la guarnición o murieron en el combate o fueron capturados, ¿vale? Con lo que la pérdida en todo su territorio al cercano Oriente, los templarios perdían también la razón misma de su existencia, al no subsistir más posesiones cristianas de defender en Tierra Santa. Ello redujo la simpatía de los monarcas europeos hacia la Orden del Temple, al ser percibida como una carente utilidad efectiva. A la postre, el esfuerzo de los templarios para volver al levante mediterráneo tras 1302 se revelaría inútil, no tanto por la falta de guerreros o de voluntad bélica, sino como por el hecho de que ningún monarca de Europa mostraba interés serio en reconquistar los santos lugares tras casi 2 siglos de campañas sin resultados duraderos, es decir, que empezaron a perder el interés. De hecho, el papado bajo Clemente V propugnaba una fusión de caballeros hospitalarios y templarios, y una de las razones por las que al parecer Jacques de Molay, que se encontraba en territorio francés cuando lo capturaron, era su intención de convencer al rey Felipe IV de Francia para emprender una nueva cruzada.
vamos a ver las disposiciones de la Orden del Temple en estas épocas, un breve repaso de lo que es los actos históricos de esta orden. En 1199 se redactan las actas del Concilio de Troyes, por la cual se aprueba la regla de los padres conciliares. En 1130 se aprueba la Laude Novae Militia de San Bernardo, que elogia la nueva caballería y consagra a los templarios. En 1135, en el Concilio de Pisa, la ratificación de la regla y las concesiones a los templarios. En el 1139, Omne Datum Optimum, Inocencio II aprueba la regla y concede la protección papal. En 1144, Militis Templi de Celestino II proporciona protección eclesiástica y fomenta las donaciones. En el 1145, Militia Dei, Eugenio III les autoriza a recaudar el diezmo y poseer sepulturas propias. En 1307, Pastoralis Preeminentiae de Clemente V ordena el arresto de los caballeros y la confiscación de sus bienes. En 1308, Faciens Misericordiam, Clemente V crea el procedimiento para procesar a los templarios. En 1308, Regans in Celis, Clemente V convoca el Concilio de Viena para debatir sobre los templarios. Y en 1312, en el Concilio de Viena, se decide la supresión de la orden. Después, en 1312, Vox in excelso, Clemente V disuelve la Orden de los Caballeros Templarios. En 1312, ad providam Christi vicari, Clemente V concede las propiedades de los templarios a los caballeros hospitalarios. Y en 1312, consideratus dudum, Clemente V determina la suerte de los confesos y afines. Ahora vamos a hablar de esta historia por los territorios. En cuanto a la corona de Aragón, aquí en España, la orden comienza su implantación en la zona oriental de la península ibérica, como dijimos en capítulos anteriores, allá por 1130 o 1131, con el conde de Barcelona, que fue muy importante, Ramón de Berenguer III, que pide ingresar en la orden. En 1134, el testamento de Alfonso I de Aragón cede su reino a los templarios, junto a otras órdenes como los hospitalarios o las del Santo Sepulcro. Este testamento sería revocado y los nobles aragoneses disconformes entregaron la corona a Ramiro II, aunque con numerosas concesiones a las órdenes para que renunciaran tanto en tierras como en derechos comerciales. Con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, pronto se alcanzaría un acuerdo con los templarios para que colaborasen con la reconquista. La Concordia de Gerona en 1143, por ella recibieron los castillos de Monzón, Montgai, Chalamera, Barberá, Remolins, Corbins, junto con la orden militar de Belchite de López Sanz. También les favorecerían con donaciones de tierras y con los derechos sobre las conquistas, o por ejemplo, un quinto de las tierras conquistadas, el diezmo eclesiástico, la parte de parias cobradas a los reinos de taifas, y según estas condiciones cualquier paz o tregua tendría que ser consentida por los templarios y no solo con el rey. Como en toda Europa, la orden se enriqueció con numerosas donaciones de padres que no podían dar título nobiliario más que al hijo mayor y buscaban cargos eclesiásticos, militares, cortesanos en órdenes religiosas. En 1148, por su colaboración en las conquistas del sur del patrimonio del Casal de Aragón, los templarios recibieron las tierras de Tortosa, de la que quedaron como señores tras comprar las partes del príncipe de Aragón y el conde de Barcelona y de los genoveses, y en Lérida, donde se quedaron con Gardeni y Corbins. Tras la resistencia, que se prolongaría hasta 1153, cayeron las últimas plazas de la región y los templarios recibieron Miravet en una estratégica situación sobre el río Ebro. Tras la derrota de Muret, que supuso la pérdida del imperio transpirenaico aragonés, los templarios se convirtieron en custodios de Jaime I el Conquistador, heredero de la corona, del castillo de Monzón, el cual contó con el apoyo templario en su campaña en Mallorca, donde recibiría el tercio de la ciudad, así como las concesiones en ella, y en Valencia, donde de nuevo recibieron un tercio de la ciudad. Los templarios se mantuvieron fieles al rey Pedro III de Aragón, permaneciendo a su lado durante la excomunión que sufrió a raíz de su lucha en Italia contra los angrevinos de Francia. Es decir, después de esa batalla, lejos de ser considerado,
sufrió además la excomunión. Finalmente se asentaron en Aragón gracias a la absorción de la Orden del Santo Redentor de Teruel, y en 1196, que a su vez se había beneficiado de la disolución de la Orden de Montegaudio en 1188, donde se fundará la Alfambra. En cuanto al Reino de León y la Corona de Castilla, los templarios ayudaron a repoblar las zonas conquistadas por los cristianos, creando fuertes fortalezas como la del Castillo de Ponferrada o el Castillo de Cornatel, y así como asentamientos en los que edificaban ermitas bajo la advocación de mártires cristianos, como es el caso de Hervás y la población del señorío de Béjar, en Extremadura. Ante la invasión almohade, los templarios lucharon en el ejército cristiano que venció en la batalla de las Naves de Tolosa, ya lo hablábamos el otro día, en 1212, junto con los ejércitos de Alfonso VIII de Castilla y Sancho VII de Navarra y Pedro II de Aragón. En 1265, la colaboración de la conquista de Murcia se había levantado en armas. En recompensa recibieron Burguillos del Cerro, Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra y el Castillo de Murcia y Caravaca. En el Reino de Galicia, la Orden del Temple fue poseedora de extensos dominios y señoríos en Galicia, que posteriormente habrían de pasar su mayoría a San Juan de Jerusalén. Junto con otros historiadores, se opina que el Orden del Temple poseía también las tierras y feligresías de Santa María de Paradela, San Martín y San Salvador de Meis y San Juan de Romay o San Félix de Lois, en el monasterio del Coto de Nogueira. En cuanto al Reino de Portugal, los templarios serían una orden bien asentada en Portugal. Además, entran en tiempos de la condesa de Teresa de León, a la que recibe en el castillo de Soure en 1127, y el cambio de su colaboración en la Reconquista en 1145 reciben el castillo de Longroiva, en ayuda de Alfonso Enríquez a la toma del Santarém. En 1147 reciben el castillo de Cera, cerca de Tomar, que se convertiría en su sede regional. Tras la bula papal ordenando la disolución, los reyes portugueses cambiaron el nombre de la Orden de Portugal por la Orden de Cristo, aunque con sustanciales diferencias respecto de la Orden del Temple original, sobre todo en cuanto a la regla de votos, forma y elección de los cargos. En cuanto a la Orden templaria en Inglaterra, Escocia e Irlanda, en Inglaterra era un país muy unido a Francia, dado que la época del rey inglés era la sazón del duque de Normandía y señor de numerosos feudos franceses. La Orden estuvo presente desde sus inicios, aunque su presencia no se extendió como en Francia, fue vital o de vital importancia tanto territorial como políticamente. De hecho, Ricardo Corazón de León, el rey inglés, fue el benefactor de la Orden y uno de sus grandes magnates, hasta el punto de su escolta personal que componían los templarios, y que su muerte fue enterrado con su hábito a sí mismo. Guillermo el Mariscal, considerado el mejor caballero de su época, les tuvo mucha simpatía. En Polonia, los templarios no tuvieron presencia tal hasta el siglo XIII, cuando el príncipe silesio Henryk Borodati les cedió propiedades a las tierras de Oleniska Maza y de Lesnica. Más tarde, Odonik, esto ya no sé cómo pronuncia, unos territorios que tenían allí. El príncipe polaco, Przemysław II de Polonia, les regalaría Slablinek. La orden llegaría a tener en Polonia al menos 12 comendadores, que según los historiadores pudieron hasta ser unos 50, a pesar de su lejanía de Tierra Santa y del Mediterráneo, que era el centro de la orden. En Polonia llegaría a haber entre 150 y 200 caballeros, mayoritariamente de procedencia germánica. El número de caballeros polacos es difícil de estimar. Tras su disolución, la inmensa mayoría de ellos pasaron a ser a la orden de caballeros hospitalarios o de los caballeros teutónicos alemanes. En cuanto a Hungría, la presencia de los templarios en Hungría, así como la de la mayor parte de Europa Oriental, se debió también al afán colonizador de los monarcas de aquella región. Los caballeros del Temple nunca tuvieron grandes propiedades en suelo húngaro, pues allí las órdenes teutónicas y del hospital fueron más favorecidas. Sin embargo, contaron con el mínimo de casas en Hungría central y otras, además, en el castillo de Leka. En Croacia,
entonces la parte del reino húngaro tuvieron varias fortalezas como Brana y Klis, y esta fue la región donde ejercieron más influencia. Los registros sobre la extinción de la orden bajo el reinado de Carlos I de Hungría son muy escasos, por lo que resulta difícil reconstruir lo que sucedió. Tras la disolución de la orden, sus propiedades pasaron a manos de los caballeros hospitalarios, que también heredaron el título de Hispán de Dubíka, ostentado hasta entonces por el maestre templario. En cuanto al final de la orden, el último gran maestre, Jacques de Molay, se negó a aceptar el proyecto de la fusión de órdenes militares bajo el único rey soltero viudo, proyecto del Rex Velator impulsado por el gran sabio Ramón Llull, a pesar de las presiones papales. El 6 de junio de 1306 fue llamado a Poitiers por el Papa Clemente V para el último intento, tras cuyo fracaso el destino de la orden quedó sellado. Felipe IV de Francia convenció, o más bien intimidó a Clemente V, fuertemente ligado a Francia, a que iniciase el proceso contra los templarios. La corona francesa estaba muy endeudada con la orden, entre otras cosas por el préstamo que su abuelo Luis IX solicitó para pagar un rescate tras ser capturado en la Séptima Cruzada. Además, el rey buscaba el Estado fuerte, con el rey que concentrara todo el poder frente al de la Iglesia y al de diversas órdenes religiosas, como los templarios. Es decir, aquí ya más que la deuda en sí, lo que se trataba era de que la Iglesia no tuviera más poder que el rey. Simple y llanamente, esa era la cuestión. Felipe se negaba a que la Iglesia estuviera en poder por encima, o siquiera equiparado. En esta labor contó con la inestimable ayuda de Guillermo de Nogaret, canciller del reino, famoso por la historia por haber sido el estratega del incidente de Agnani, en el que habría abofeteado al Papa Bonifacio VIII. El sumo pontífice murió de humillación a cabo de un mes. También el inquisidor general de Francia, Guillermo Humberto, más conocido como Guillermo de París, y el de Enguerrand, Marigny, que al final se apoderaría del tesoro de la orden y lo administrará en nombre del rey hasta que se transfiera a la orden de los hospitalarios. Para ello, además, se sirvieron de acusaciones de un tal Esquier de Floirán, que además era espía de las órdenes tanto de la corona de Francia como la corona de Aragón, y además se les acusó de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía, adoración a ídolos paganos, de escupir sobre la cruz, de renegar de Cristo a través de la práctica de ritos heréticos y de adorar a Baphomet y tener un contacto homosexual, entre otras cosas. O sea, horribles, o sea, los destrozaron, que nada más lejos. Los templarios eran gente recta, pero pagaron un alto precio simplemente por tener el poder que tenían. Parece ser que Esquier acudió a Jaime II de Aragón con la historia de que un prisionero templario con quien había compartido celda le había confesado los pecados de la orden. Jaime no le creyó y lo echó con cajas destempladas, así que Esquier fue a Francia a probar suerte ante Guillermo de Nogaret, que no tenía más voluntad que la del rey, que creyera o no creyera en él mismo, no perdió la oportunidad de utilizarlo para la operación en contra de los templarios. Felipe despachó correos a todos los lugares del reino con órdenes estrictas de que nadie abriera hasta el jueves 12 de octubre de 1307, en el que podría decir que fue la operación conjunta simultánea en toda Francia. En esos pliegos se ordenaba apresar a todos los templarios y requisar sus bienes. De esta manera, Francia y Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden, y 150 templarios fueron encarcelados. Llevada a cabo sin autorización del Papa, que tenía bajo su directa jurisdicción las órdenes militares, esta investigación era radicalmente inicua y en cuanto a su finalidad y sus procedimientos, pues los templarios habían de ser juzgados solo con respecto al derecho canónico y no por la justicia ordinaria. Esta intervención del poder temporal en la esfera de las personas aforadas y sometidas por ello a la jurisdicción papal causó la protesta enérgica de Clemente V, que anuló el juicio íntegramente suspendido por los poderes de los obispos y de sus inquisidores. No obstante, la acusación había sido admitida y permanecería como base irrevocable de todos los procesos subsiguientes. Es decir, que le dieron tan mala fama a la pobre orden del Temple que finalmente se van a ver ejecutados. Felipe el Hermoso sacó ventaja de ese desenmascaramiento y se hizo otorgar el título de campeón y defensor de la fe por la Universidad de París. En los estados generales convocados por Tours,
puso a la opinión pública en contra de los supuestos crímenes templarios. Más aún, logró que se confirmaran ante el Papa las confesiones de 72 templarios, presuntos acusados expresamente elegidos y entrenados de antemano. En vista de esta investigación realizada en Poitiers, el Papa, hasta entonces escéptico, finalmente se mostró interesado y abrió una nueva comisión cuyo proceso dirigió él mismo y reservó la causa de la orden a la comisión papal, dejando el juicio de los individuos a manos de las comisiones diocesanas a las que devolvió sus poderes. Así pues, ese mismo verano Clemente ordenó la persecución de los caballeros allá donde se encontrasen, y arrestados todos sus miembros en Francia fueron sometidos a torturas, mediante las cuales consiguieron que la mayoría de los acusados se declarase culpable de los cargos inventados. Algunos incluso confesaron sin tortura por miedo a ella. La amenaza fue tan grande que tal fue el acoso del mismo gran maestre a Jacques de Molay, que luego admitió haber mentido para salvar la vida. Solo en París el 36 de ellos murieron debido a los suplicios. El 10 de mayo de 1310 fueron quemados otros 54 y 4 más 8 días después. En esos años murieron o morirían la mayoría en prisión. La comisión papal asignada al examen de la causa de la orden había asumido sus deberes y además reunió la documentación que habría de ser sometida al Papa y al concilio convocado para decidir sobre el destino final de la orden. La culpabilidad de las personas aisladas se evaluaba según lo establecido y no entrañaba culpabilidad de la orden. Aunque la defensa de la orden fue deficiente, no se pudo probar que ésta como cuerpo profesara doctrina herética alguna o que practicase una regla secreta distinta a la oficial. En consecuencia, el Concilio General de Vienne y el del Finado del 16 de octubre de 1311, la mayoría fue favorable al mantenimiento de la orden, pero el Papa, indeciso y hostigado por la Corona de Francia, principalmente adoptó una solución salomónica. Decretó la disolución, no la condena, y no por sentencia penal, sino por decreto apostólico. Bula Vox Clamantis del 22 de marzo de 1312. El Papa reservó para su propio arbitrio la causa del Gran Maestre y de sus 3 primeros dignatarios. Ellos habían confesado su culpabilidad y solo quedaban reconciliarlos con la Iglesia una vez se atestiguasen su arrepentimiento con la solemnidad acostumbrada. Para dar más publicidad a esta solemnidad se erigió una plataforma para la lectura de la sentencia delante de la Catedral de Notre Dame de París, pero en el momento supremo Molay recuperó su coraje y proclamó su inocencia y la de los templarios y de la falsedad de su confesión debida a las torturas sufridas entre las presiones del rey. En reparación por este deplorable instante de debilidad se declaró dispuesto a sacrificar su vida. Fue inmediatamente arrestado como herético e reincidente, junto con otro dignatario que eligió compartir su destino, y fue quemado junto a Godofredo de Charmay y atados a una estaca frente a las puertas de Notre Dame el día del 18 de marzo de 1314. Qué pena, pobrecillos. Actualmente los archivos vaticanos se encuentran el pergamino de Chinon, que contiene la absolución del Papa Clemente V a los templarios. Aun cuando este documento tiene gran importancia histórica, pues demuestra la vacilación del Papa y que nunca además fue oficial y parece fechado con anterioridad a las bulas Vox in excelso o ad providam considerantes, donde se procedió a la disolución de la orden y la distribución de sus bienes. Así pues, según el texto de Vox in excelso, dice: no suprimimos la orden de los templarios y de su regla, hábito, nombre, mediante el decreto inviolable y perpetuo, y prohibimos enteramente nos que nadie en lo sucesivo entre la orden o reciba, use el hábito o presuma de comportarse como un templario. Si alguien actuare en este sentido, incurre automáticamente en excomunión. En concreto, el manuscrito de Chinon está fechado en agosto de 1308 y en esas mismas fechas el Papa emite la bula Facians Misericordiam, donde confirmaba la devolución de la jurisdicción a los inquisidores, y emite el documento de acusación a los templarios con 87 artículos de acusación. Asimismo emite la bula Regans in Celis, con la que convoca el Concilio de Vienne. Por tanto, estas 2 bulas
que así fueron promulgadas oficialmente tienen validez desde el punto de vista canónico, mientras el documento de Chinon es un mero borrador de gran importancia histórica pero de escasa importancia jurídica. Total, que se ve ahí claramente cómo evidentemente se cargaron a los templarios. En otros países la misiva papal de 1308 llegó a varios reinos europeos, incluyendo el reino de Hungría. Allí el recientemente coronado Carlos I Roberto de Hungría tenía otros problemas mayores, pues una serie de reyezuelos altos nobles no reconocían su reinado y estaba en constante guerra con ellos. En 1314 el concilio de Zagreb, el rey húngaro y alto clero decidieron finalmente disolver la provincia templaria húngara y posteriormente se procedió a confiscar sus propiedades en Hungría y la región de Eslavonia, entonces el centro del reino húngaro, que pasaron a manos del rey. Posteriormente Carlos I las donó a nobles y en su mayoría a la orden hospitalaria. El asunto se concretó en la década de 1340, pues el rey dejó asentado en uno de sus documentos que entregaba momentáneamente las propiedades templarias a un noble mientras se aclaraba la situación del destino de la orden. En otros países europeos las acusaciones no fueron tan severas y sus miembros fueron absueltos, pero a raíz de la disolución de la orden los templarios se dispersaron. Sus bienes se repartieron entre diversos estados y de orden de hospitalarios. Es más, se ha llegado a ver y a verificar que algunos de estas órdenes templarias viajaron por mar vía marítima hasta lo que hoy conocemos como Nueva Inglaterra o Nueva Escocia, que significa que cruzaron el Atlántico incluso antes que Colón. O sea, alucinante. En esta península ibérica los caballeros fueron presos y juzgados. Castilla, Portugal lo hicieron conjuntamente en el concilio de Salamanca en 1310. En Aragón, otro concilio como el de Tarragona, 2 años después, y en ambos resultaron absueltos y liberados, pero sus bienes sí que pasaron a la corona de Aragón y peninsular, a Castilla y en el centro del norte de Portugal y al oeste de los hospitalarios. Tanto de la disuelta como las órdenes militares creadas con anterioridad tomaron relevo las órdenes de Santiago, Montesa, Calatrava o la de Alcántara, a las que se concedió la custodia de bienes requisados en Portugal. De hecho, la orden de Santiago, el gran maestre de Santiago, fue durante mucho tiempo Alfonso de Castilla, hermano de Isabel la Católica, ¿vale? Fue el gran maestre de la orden de Santiago, toda vez que luego pasaba al duque de Villena. Trataban con la concesión de este maestrazgo para conseguir los favores reales o poner o bien al rey Enrique IV de su parte o bien a Isabel la Católica, porque había una guerra civil, una puja entre quién tenía los derechos de sucesión en la corona de Castilla. ¿Vale? En cuanto a las creencias heréticas atribuidas a los templarios, esto es muy importante. Durante el proceso de la orden se realizaron numerosas acusaciones, de las cuales les incluía, como hemos dicho, el culto a Baphomet, una de las cuales ha adquirido más popularidad, siendo recuperada por el ocultismo durante el siglo XIX. Además también se incluían los rituales de renegación de la cruz de Cristo. O sea, una cantidad de barbaridades que, de ser ciertas, evidentemente tenían que haber sido perseguidas, ¿no? Pero vamos, de haber sido ciertas. En la lista de cargos reunidos contra los templarios aparecen más de 100 acusaciones. Las referentes a la idolatría son la adoración de un gato que se les parecía o se les aparecía en las asambleas de cada provincia. Había ídolos, a saber, cabezas, algunas de 3 caras, otras con una, otras eran una calavera humana que adoraban a esos ídolos o a ese ídolo, especialmente durante los grandes capítulos de asambleas que veneraban o las que veneraban como a un dios, y que decían que esa cabeza podía salvarlos de hacerlos ricos o de hacerlos ricos, que les dio la riqueza de la orden, que hizo además que los árboles floreciesen o que la tierra germinase, que tocaban o rodeaban cada cabeza de los citados ídolos, con pequeños cordones que luego se ceñían alrededor del cuerpo, cerca de la camisa o de la carne, y que actuaban como si fuera la veneración del ídolo.
Del procesus contra los templarios, el 25 de octubre de 2007 los responsables del archivo del Vaticano publicaron un documento que se llamaba Procesus contra templarios, que recopila el pergamino de Chinon o las actas de exculpación de la Santa Sede a la Orden del Templo, precisamente el año en que se conmemoraba los 700 años del aniversario del inicio de la persecución contra la Orden. El acto tuvo lugar en la Sala Vecchia del Sínodo de la Ciudad del Vaticano, con la asistencia de Raffaele Farina, archivista bibliotecario de la Santa Romana Cisea, Sergio Pagano, prefecto del Archivo Secreto del Vaticano, Barbara Frale, la descubridora del pergamino oficial del archivo, Marco Mariorino, oficial del archivo, Franco Cardini, medievalista, y Valerio Massimo Manfredi, arqueólogo y escritor. Estos documentos, que sirvieron al Tribunal Papal para decidir la suerte de los templarios, se encuentran en el Archivo Secreto del Vaticano y se había extraviado desde el siglo XVI. Después de que el archivero lo guardase en un lugar erróneo en 2001, la investigadora italiana Barbara Frale los encontró y su estudio demostró que el Papa Clemente V al principio no quiso condenar a los templarios, aunque finalmente, cediendo a las presiones del rey Felipe IV de Francia, terminaría haciéndolo. El pergamino de Chinon, uno de los documentos de volumen del Procesus contra los templarios y presentado en la Santa Sede, corrige la leyenda negra sobre la orden y muestra que todas las acusaciones fueron injurias de Felipe IV en beneficio propio. A pesar de ello, habida cuenta de que el pergamino de Chinon era anterior a esa fecha, de las bulas papales de disolución de los templarios quedó como una expresión de conciencia personal del Papa. En cambio, la postura oficial de la Iglesia es la de la disolución de la orden. En efecto, el documento de Chinon data desde agosto de 1308. Ese mismo mes el Papa promulga la bula Faciens Misericordiam, por la que se devolvió a los inquisidores la jurisdicción. En la segunda sesión del Concilio de Vienne del 3 de abril de 1312 se aprueba la bula Vox in Excelso, emitida por el propio Papa Clemente V del 22 de marzo de 1312, que confirma la bula Ad Providam del 2 de mayo del 312 y en base declara la disolución definitiva de la orden templaria. El proceso establece además lo siguiente: que el Papa Clemente no estuvo convencido de la culpabilidad de la orden, que la orden del Templo y su gran maestre Jacques de Molay y el resto de los templarios arrestados, muchos posteriormente ajusticiados o quemados vivos, fueron luego absueltos por el pontífice, que la orden nunca fue condenada, sino disuelta, fijando la pena de excomunión a quien quisiera restablecerla. El Papa Clemente V no creyó las acusaciones de herejía, por ello permitió recibir los sacramentos a los templarios ajusticiados. Sin embargo, fueron ajusticiados de forma que la jurisdicción canónica establecía para los herejes relapsos, aquellos que después de confesar se echan atrás de sus confesiones, aquellos que se retractaban. Clemente V negó las acusaciones de la traición, herejía, sodomía con las que el rey de Francia acusó a los templarios. No obstante, convocó el Concilio de Vienne para confirmar dichas acusaciones. El proceso del martirio de los templarios fue un sacrificio, entre comillas, para evitar un cisma entre la Iglesia católica, que no compartía gran parte de las acusaciones del rey de Francia, y muy especialmente el de la Iglesia francesa. Las acusaciones fueron falsas y las confesiones conseguidas bajo tortura. Total, que se cargaron a un montón de gente sin ninguna absoluta prueba de lo que decían, que era todo completamente falso, y cometieron una absoluta barbarie contra estas personas. En cuanto a la economía de la orden, como hemos dicho, hacia 1220, 100 años más tarde, la fundación de la orden era la organización más grande de Occidente. Tenían más de 30.000 caballeros, más de 50 castillos, más de 9.000 encomiendas, en fin. Además, fueron los precursores de la primera banca, como hemos dicho, porque ya que tenían esas grandes atribuciones económicas, podían prestar dinero. De hecho, el rey estuvo endeudado con ellos, el rey Felipe IV, que fue por esa famosa deuda, como hemos dicho, la que incitó a esas sarta de mentiras, confabulaciones para desterrar y destrozar y destruir la orden. Finalmente, pues lo que hemos dicho, finaliza aquí el capítulo de las órdenes templarias, y buscaré alguna historia más así que luego
adjuntemos aquí a, bueno, relato, mitología, de lo que se cuenta, lo que se sabe, porque siempre es bonito poder descubrir estas leyendas, leyendas negras, mitologías maravillosas que están a nuestro alcance hoy en día, pero que vienen de estas épocas en las que podemos ver evidentemente de qué estaba atribuido todo este misterio. Bueno, hasta aquí el día de hoy, el relato de hoy. Voy a proceder a editar el vídeo y colocar las imágenes más pertinentes que he podido ir recopilando a favor de este tipo de temática. Y bueno, como os digo, iremos ensalzando pues personajes célebres, relatos, historiografía, lo que tiene que ver con tradiciones paganas que vienen de toda esa época, etcétera, etcétera, para ir ensalzándolo o entrelazándolo con los conocimientos que ya tenemos, para que no sea solo histórico, sino que también que se cuenten cosas interesantes, relatos interesantes y que os hagan entretenido este canal. Bueno, por favor, os pido que os sigáis suscribiendo. Para mí es muy importante llegar a los 100.000 suscriptores para que el canal tenga una gran potencia, sobre todo por el tema de que no quiero perder suscriptores. Me entristece enormemente ver cada día que me bajan los suscriptores y me da una tristeza enorme, porque para mí esto supone un trabajo arduo de intentar buscar la información, intentar optimizarla, y para mí es súper triste, de verdad os lo digo, perder suscriptores. No decaigáis, por favor, ayudadme a seguir creciendo. Necesito pasar la barrera psicológica de los 21.000 suscriptores, necesito por lo menos llegar a los 22.000. Esto es gratuito, yo no cobro por ello. Muchísimas gracias, ¿vale? Que tengáis un buen día y os deseo un feliz fin de semana. Y nada, escribirme cositas que os gustaría saber al respecto de esta orden templaria, qué es lo que más os ha fascinado a vosotros, para que me lo dejéis en comentarios. ¿Qué historias conocéis de la orden templaria que yo pueda curiosear? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido? Para mí sería importante conocer vuestras opiniones al respecto de esta gran mitología, que no es mitología, que es historia. Bueno, un saludito, feliz fin de semana, como he dicho, y que disfrutéis mucho.